es el doctor Daniel Sabzai, es abogado de la UBA, con posgrado en la Universidad de Derecho de la Universidad de París, casa de estudios en la que se desempeñó como docente, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, director de carrera de posgrado especial de Derecho Constitucional en la UBA, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, presidente de Consejo Consultivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y aquí hemos hecho un feroz recorte de currículum también. Disculpas, doctor Safari. Está totalmente Excelente, disculpado. doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, senadora Sagnún. Le agradezco muchísimo la posibilidad que me brindan de poder expresarme en las comisiones del Senado. Saludo a todos sus integrantes y desde ya que está excusada, doctora Ocariz, porque no tiene ninguna importancia la lectura realmente del currículum. Pasando al tema que nos ocupa, yo voy a hacer una visión desde la constitucionalidad de lo que entiendo que es la reforma en su totalidad, de la cual este es uno de los capítulos. La reforma en su totalidad en realidad comienza en el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad de urgencia que crea un consejo asesor para expedirse en distintos temas, entre los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y la implementación del juicio por jurados en todo el territorio. La composición, además de la inconstitucionalidad de ese decreto, porque no es de ninguna manera cumple la excepcionalidad que es la imposibilidad de la reunión del Congreso por circunstancias excepcionales. Tanto eso no se da que al mismo tiempo se envía este proyecto, con lo cual el mismo presidente está reconociendo que el Senado, que el Congreso en realidad está en sesiones. Así que marco esta primera inconstitucionalidad. Pero esto se repite luego en la composición de ese Consejo, que además de ser absolutamente monocolor, prácticamente 8 de los 11 miembros pertenecen o son afines al oficialismo, no hay tampoco especialistas realmente en cuestiones propiamente dichas de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas que les toca precisamente decidir. Por ejemplo, en juzgados, etcétera, etcétera, donde se hayan podido tomar una experiencia al respecto. Por otro lado, encuentro que aparecen situaciones graves de conflictos de interés. Por ejemplo, en el caso del doctor Beraldi y el doctor Aslanian, son abogados de dos de las personas o de varias de las personas más involucradas en delitos de corrupción que comprenden una cantidad enorme de procesos y han interpuesto ante la Corte Suprema también varios recursos que deben ser sustanciados ante esa Corte. Por lo tanto, van a defender a las dos partes, a sus clientes y también al Poder Ejecutivo, porque todos los integrantes de esa comisión, de ese consejo, son funcionarios públicos, aunque estén ad honorem. Otra situación también curiosa es que haya jueces de provincia que se desempeñen como funcionarios del Poder Ejecutivo, pese a la prohibición que claramente establece la Constitución, que no se puede ser al mismo tiempo funcionario de provincia y funcionario del gobierno nacional. Entonces, vemos que todas estas cuestiones llevan también a otra grave inconstitucionalidad, que es la violación del artículo 109. Con la existencia de estos dos defensores que actúan de una manera tan curiosa, dos bandas, el Poder Ejecutivo está interviniendo en causas judiciales pendientes y el artículo 109 se lo prohíbe expresamente. Por otro lado, debo expedirme sobre la voluntad de modificar el número de miembros de la Corte, que es lo que ha surgido de tantas conversaciones, inclusive de la expresión de varios de los miembros del Consejo, que se han expedido a favor de la ampliación del número de miembros. Al respecto, y porque no tengo mucho tiempo, quiero citar lo que un gran experto en el tema, el doctor Alfonso Santiago, acaba de decir en una entrevista en donde dice que lo revolucionario en este tema sería mantener el número de miembros, porque se da algo muy curioso. Todos los miembros de la Corte provienen de la designación de 3 presidentes diferentes, lo cual prácticamente nunca ha existido
en la historia democrática argentina, donde cada presidente prácticamente se ha hecho la Corte. Eso lo destaca muy bien el doctor Pablo Manili, otro especialista en temas de Corte Suprema, cuando da, fíjense ustedes, esta nota tan interesante. En Estados Unidos, de cuyo sistema hemos tomado nuestro sistema de corte, las cortes se las conocen por los nombres de los presidentes de las cortes, empezando por la primera, el juez Marshall. En cambio, en la Argentina se las conoce por los nombres de los presidentes de la República, durante cuyo transcurso esas cortes se desempeñaron. Qué curioso, ¿no? Ahora se da la posibilidad tal vez de que se conozca con otro nombre esta corte y parece que la quieren ampliar, le quieren modificar su modalidad de actuación, la quieren tornar no una guardián de las garantías constitucionales, sino transformar una suerte de cuarta instancia dividiéndola en salas y con fueros. Parece que el fuero penal tendría mucha importancia porque vemos que hay 4 penalistas en ese consejo. Y en ese caso es muy sospechoso también, porque esa sala penal, ¿cómo se querrá que actúe? ¿Se querrá que actúe pronunciándose de manera separada y con 2 de sus 3 miembros, si se extendiera a 12 el número de miembros total, sería suficiente para tomar decisiones? En ese caso es claro advertir que sería inconstitucional y que solo una reforma constitucional podría modificar el sistema, ya que la Constitución es clarísima cuando expresa una Corte Suprema, es decir, que para que haya una sentencia válida hace falta el pronunciamiento de por lo menos la mayoría absoluta de los miembros, si no, no lo habría. Respecto al Consejo de la Magistratura, yo creo que es el organismo que más requiere de modificación, porque se lo ha absolutamente desnaturalizado a través de un predominio que viola el equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y hoy más del 50% de los miembros, la mayoría absoluta, 7 sobre 13, son de origen político, con lo cual se desnaturaliza el propósito que tuvo el constituyente cuando en 1994 entendió que debía anteponerse una instancia técnica para la selección, para el inicio de un proceso de destitución de los jueces de los tribunales inferiores federales, antes de que participaran los órganos políticos. Pero resulta que los órganos políticos se han puesto también antes. Y eso lleva a una situación en la cual la independencia de los jueces federales es sumamente precaria, lo sabemos todos. Pareciera que tienen que tener padrinos, de lo contrario no tienen la suficiente independencia, porque para llegar es absolutamente necesario ese apoyo, lo que es lógico, si el predominio no es técnico, es meramente político. Así que ahí habría que poner la primera mirada para modificar el Consejo de la Magistratura, el sistema de la justicia. De nada sirve todo lo que ahora se propone si el Consejo de la Magistratura sigue en las mismas, con las mismas características. Dentro de este Estamos en camino, tiempo, doctor. sí, Disculpe. dentro del camino que yo marco hacia la impunidad, me preocupa mucho el modo como se lo quiere inconstitucionalmente sacar al actual Procurador General Provisorio, habiendo prácticamente armado una suerte de cámara o de comisión interna para la destitución, desde un procedimiento que por supuesto que no corresponde, pero que lima enormemente el buen nombre y la probidad de ese funcionario. En suma, la constituye inoportuna por los mismos motivos que establecieron tanto el doctor Balbín como la doctora Libashki, directora del CELS en su momento, como el doctor Piumato. Además, es una reforma que se plantea con una desprolijidad notable, como surgió de todas las personas que conocen sobre sistemas de procedimiento, no tiene ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia, es realmente lamentable con la improvisación que se lo ha hecho, con lo cual esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad. Lo que se ha querido es apuntar a asegurar la impunidad de aquellos que se encuentran sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado. Hay Y preguntas, doctor. bueno, muy bien. Voy a contestar las preguntas. Quería redondear, pero no importa. No, redondee, doctor, redondee, por favor. No lo quiero interrumpir en el uso de la palabra. Redondee. Quería decir que con respecto a la falta de interés de los sectores realmente vulnerables que no encuentran verdadera justicia, en el día de ayer, que no sé si ha sido citada, pero sería muy interesante, a quien yo no conocía, la doctora María Fernanda Poggi,
que es la fiscal nacional de menores y vicepresidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, titula en un muy interesante artículo: el proyecto es una verdadera ofensa a la niñez. ¿Por qué? Porque ella demuestra que se quedaría disuelto, tal como se va a dar la evolución o involución de la actual justicia nacional de la capital, el fuero de menores de la justicia nacional, que es el único fuero especializado que cumple con los requisitos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige el tratamiento de legislación especial y autoridades de aplicación especiales para el tratamiento precisamente de los infractores adolescentes. Es decir, que entraríamos ya por esta omisión en un serio problema de inconvencionalidad. Es decir, que de ninguna manera acá se ha tenido en cuenta un mayor acceso a la justicia, la protección de los sectores vulnerables, para nada. Acá lo que se atiende es a ver el modo como se sacan determinadas causas de corrupción, acelerando los tiempos y además tratando de imponer un sistema en el cual la Corte Suprema se meta durante la tramitación de los procesos, lo cual hemos visto que ya ha ocurrido, que ya ha habido intentos y no por casualidad hay tantos recursos extraordinarios para hacerle a la Corte Suprema lo que la Corte Suprema no puede hacer. Es decir, revisar y controlar lo que los jueces hacen en las instancias inferiores durante la tramitación de las causas. Muchas gracias, doctor. por el tiempo que me ha permitido completar. Gracias, doctor. Tiene la palabra el senador Parrilli para